Pasamos agora á seguinte conferencias sin solución de continuidade, pero que conecta moi ben co que se está presentando, que é a conferencia de Carlos Tejeda sobre filmando obras de Iberdrola, Fernando López Heftener. Carlos é doutor en Belas Artes, profesor na Universidade Juan Carlos Rey Rey Juan Carlos, perdón, se me salía el pasado constitucional, a Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, é especialista en cine. A súa tesis versa sobre Andrei Tarkovsky. No, cine hecho por artistas. Cine hecho por artistas, pero traballaste sobre Tarkovsky, sí, tengo un monográfico. sobre Sorrentino, tamén sobre Roman Polanski, é dicir, ten moitísimas aproximacións dentro do que é o ámbito da filmografía. E agora está abrindo outro camiño que pode ser moi interesante, que é a aproximación ao cine documental. A ese cinema documental que aparece moi asociado de novo co mundo do nodo. E xustamente dentro dese mundo do nodo hai unha figura, seguramente a moitos de nós non se nos imaginaría que estaba pasando realmente cando se filmaba un nodo, que era aqueles que estaban filmando, reproducindo esas imaxes que despois a velocidade de vértigo prácticamente se iban trasladando a cada un dos cines e se proxectaban que cada un dos cinemas da xeografía española. Pois ben, un deses persoaxes, un dos máis significativos, que ademais traballa para Iberdrola, é Fernando López Heftener, que é de quen nos vai a plantexar agora a súa visión. Creo que complementaría perfectamente co que vai a propoñer o que propoñía Begoña, o que proporá despois Carlos, por unha razón moi sinxela, porque é o proceso de construcción da memoria. Se o nodo xa forma parte indisoluble da memoria de varias xeracións dentro da sociedade española, evidentemente o nodo, a imaxe filmada, sobre todo a cualidade do texto asociado a coa imaxe co que vai a contar é fundamental para entender tamén esa outra dimensión inmaterial que teñen que ter os encoros dentro do que é a súa valoración patrimonial. Por tanto, moitísimas gracias. Gracias. Bueno, antes de nada, dar las gracias al profesor Juan Manuel Monterroso por contar conmigo, al Consello da Cultura Galega y a Rebeca y a todos ustedes por su presencia. Como ya ha adelantado un poco el profesor Monterroso, efectivamente tiene mucho que ver Heftener con parte de lo que ha comentado la profesora Begoña Fernández, porque este hombre es un caso muy singular desde muchos puntos de vista. Yo voy a intentar ser esquemático, que aunque aparentemente, y pensando en nuestras generaciones ya, que hemos nacido con el cine y bueno, estamos ya muy acostumbrados al lenguaje cinematográfico que ha evolucionado muchísimo, y muchos de los aspectos que a lo mejor se pueden comentar de este hombre, pero que situándolo en su contexto, realmente fue alguien paradigmático y alguien que funcionó en todos los aspectos, desde la intuición, y que en esos aspectos, de alguna manera, sin casi él saberlo, pues estableció una serie de, digamos, lo voy a llamar avances, ¿no? Pero no solo desde el cine, sino también desde el terreno de lo que es la comunicación empresarial y lo que es en muchos aspectos también más a nivel conceptuales. Parte de lo que comentaba para enlazar con la profesora Begoña Fernández es que este hombre se convierte en la persona que filma todos los procesos de construcción de presas, en especial de Saltos de Duero, que luego en el 94 pasa a ser Iberdrola, ahora sí Iberdrola, digamos, la propietaria, y que además ahora en estos momentos, pues desde hace ya unos pocos años, en la Filmoteca Española se está restaurando todas sus películas, que si bien hay bastantes catalogadas, pero hay mucho que también se desconoce en parte en el sentido de que este hombre fue también corresponsal del Nodo y además de los pocos corresponsales de los que se conoce su nombre, porque muchos de ellos son anónimos, y además de los que estuvo desde el nacimiento del Nodo hasta cuando se jubiló,
que era prácticamente... Él murió en el año 94, el nodo duró hasta el 82-83, él se jubiló un poquito antes, ¿no? Con lo cual, prácticamente él cubrió, estuvo todo lo que fue la historia del nodo. Aquí le vemos a él, esta imagen pertenece de Dominando al Duero, que es una película suya de 1942. Él es el que sujeta la cámara arriba, que está con el casco, el de abajo es su ayudante de dirección, Máximo Pelayo, que trabajó en bastantes de sus producciones, y es en la única de todas sus películas, a la manera de Hitchcock, en la que él aparece ese cameo, lo cual, bueno, pues está claro también viendo las películas que por lo menos trabajaban con 2 cámaras y que en este momento pues le captaron a él. Ahí en esos momentos tiene 60 años porque nació en 1902, y también para mí la imagen es un poco significativa sobre la personalidad de este hombre, que se encaramaba a todos sitios e iba para conseguir todos los puntos de vista posibles, y no solo de las obras, ¿no? Porque a veces se encaramaba incluso en estas tirolinas que se hacían al principio, cuando iban estableciendo los puntos para los anclajes de las presas, pues también se subía para captar todo lo que son los inicios de las obras. En sus documentales también, que es con lo que quiero enlazar también precisamente con lo que comentaba la profesora Begoña, es que ella no solo filma la construcción de las presas, sino que también filma esos poblados. Y también trata de filmar, en algunas de ellas sale, y en concreto, por ejemplo, y ya que estamos en Galicia, Las Cuencas del Sil, que es una peli del año 64, pues es un recorrido cuando Saltos del Sil, que es la empresa, digamos, que domina todos los embalses, pues se fusiona con Iberdrola, y entonces él se encarga de hacer un documento filmado pues de cómo van en el estado actual de las obras acabadas y cómo están las que están en proceso, porque él estudia marina mercante, pero rápidamente comienza a trabajar como topógrafo y delineante, y rápidamente porque él es sevillano, vamos, es sevillano, sí, de Écija, y le ofrecen trabajo en Zamora, precisamente Saltos de Duero, y va allí a trabajar como topógrafo, pero él es muy aficionado al cine desde muy pequeño, y esa afición al cine, porque al parecer con 6 años su abuela le regala una cámara de fotos, pero esa afición crece, y de hecho, bueno, antes de nada, estos son los únicos documentos, la única monografía que hay sobre él, que era escrita por Mariano Cebrián en el año 94, se publicó justo un año después de su muerte, que además es el único documento que contiene, porque el autor Cebrián se entrevistó con él, y que contiene declaraciones de él, porque este hombre no dejó diarios. Y por otro lado, El Nodo, que es el libro este de Rafael Tranche y Sánchez Biosca, que es como el manual o la Biblia, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es la historia del nodo, ¿no? Aunque hay por ahí más estudios, pero este, digamos, es el estudio, el fundamental, que además ya va por la 9ª edición, que esta es su portada. Bueno, el caso es que este hombre, para empezar, ya se va allí a trabajar, y este hombre no tiene en absoluto ningún estudio cinematográfico, ni tampoco referido al tema de las bellas artes. Es decir, que es absolutamente aficionado, y todo lo que hace, absolutamente todo, es pasión e intuición. Luego, a mí una de las cosas, y además para situarlo en el contexto, y quizás, o yo por lo menos, a mí me ayuda a entender un poco más la obra de este hombre, que tampoco es un hombre que profundice ni escriba teorías cinematográficas ni artísticas, ni tampoco sea, digamos, o le interese en concreto todo lo que hay sobre el tema de teorías cinematográficas, si es un hombre que le interesa la constante evolución de la técnica, y en cuanto surge nueva cámara, procura hacerse con ella. Tiene también la gran suerte de que cae en gracia desde el principio al fundador de Saltos del Duero, que es Orbegozo, se apellida, creo que el nombre era Ricardo de Orbegozo, y digo que cae en gracia porque enseguida este hombre empieza a hacer sus filmaciones. Antes hace 2 películas de ficción, donde una de ellas, ahora veremos dos planos de ellas y las comento, pero aprovecha las
las voladuras que se están haciendo de las obras de Ricoballo y las introduce. Es decir, que él mientras está trabajando está haciendo ya su segundo cortometraje de ficción, cosa que sabe el ingeniero Orbegozo, y surge así pues el tema de, bueno, pues como testimonio ir filmando las obras, que rápidamente esas filmaciones se convierten en una suerte de noticiarios que se ponen anualmente a los accionistas de la empresa para que vayan viendo las diferentes obras en el estado en el que se encuentra. Pero a la vez este hombre, como también empieza a trabajar cuando estalla la guerra civil, que se para la producción cinematográfica, la suya personal incluso, pero ya conocedores de su actividad cinematográfica, pues le fichan el primer noticiario, el Fox Movieton, que es un noticiario americano, y enseguida luego la Luce y la UFA, ¿no? El italiano, que es la Luce, la UFA alemana, para los que empieza a hacer reportajes que se empiezan a conocer, y rápidamente cuando nace el Nodo, que nace por decretos finales del 42 y ya se empieza en funcionamiento del 43, pues desde el primer momento él, como vive en Zamora, pues le encargan trabajar como corresponsal y va a cubrir toda esa zona. Claro, él parte de esa zona, de lo que cubre, ahí se mezcla también imágenes de lo que filma de las presas, con lo cual también para Saltos de Duero digamos, una plataforma de publicidad buenísima. Con lo cual, por un lado, pues en el Nodo, que como los más experimentados saben, bueno, yo también, porque pillé muy de niño los últimos, siempre se ponía el Nodo antes de la proyección de la película, pues es la gran plataforma para hacer publicidad de la empresa, ¿no? Y por otro lado también, dado también el nivel, digamos, de analfabetismo que hay, pues el cine es un gran medio para llegar incluso a los pueblos más perdidos o a las ciudades de provincias, y además, a la vez, que todo esto ahora vendrá después, sirve también de alguna manera para convencer, porque hay todavía mucha gente en la época que eso de los embalses pues tampoco lo ven como muy claro, y como producen electricidad, este hombre hace varias películas sobre la electricidad, publicitarias, que incluso se coge algún campesino como actor para de alguna manera transmitir ese mensaje de que gracias a la electricidad, bueno, pues disfrutamos de muchos avances de la técnica. Tengo puesto este esquema porque luego además, precisamente el libro este de Cebrián que les mencionaba antes, fue un profesor de la Complutense que murió en el 2013, hace 10 años, y era uno de los mayores especialistas en ese subgénero llamado cine industrial, que además es como subgénero bastante difícil o por lo menos a mí me lo parece, de investigar. En parte, bueno, pues hay cosas que son propiedades de empresas, cosas a saber de las que se conservan o de las que están perdidas. Y digamos que de alguna manera este hombre, que además recibe muchísimos premios, todo claro, en festivales de este corte, ¿no? O dedicados a esta temática, y que, digamos, en ese aspecto es a su manera un gran renovador, ¿no? Por situarle un poco, la primera película de cine industrial que se hace es de 1906, que la filma Fructuoso Gelabert, que fue uno de los pioneros del cine español, y a él se le atribuye la famosa, que está medio perdida, la famosa riña en el café, que está perdida, que para muchos es como la primera, digo para muchos, el primer film narrativo que se hizo en España, ¿no? Luego hay una película de 1920, que es de director desconocido, que es La fabricación del cemento Portland, en Castellar de Nuc, que fue una cementera que fundó el conde de Güell, que mandó construir y que empezó a funcionar a partir de 1904. Digamos esto así como hitos de lo que empieza a ver, es decir, que rápidamente, más allá del cine, vamos, de esa capacidad de espectáculo que tiene el cine y, en fin, la asistencia de público o los éxitos de taquilla, pues rápidamente también sirve para, vamos, desde otros ámbitos ven esa
también utilidad, ¿no?, publicitaria que tiene, ¿no? Aquí he puesto en azul Fernando López Eptener sus dos primeros documentales, que son del año 33 los dos, Grandes Obras Mundiales y Por Tierras de Zamora. Grandes Obras Mundiales es su primer documental y que además ya es la primera vez que salen ya las obras de Ricoballo. Es el documental que le empieza a dar un poco fama y con el que comienza también ese trabajo que además Orbegozo y luego sus siguientes sucesores van a alentar, y de hecho él compaginará su trabajo en Iberduero con las filmaciones, y muchas veces tienen que ir, o él, para no perder sus horas de trabajo, los fines de semana se los pasa filmando las obras, ¿no?, con su equipo. Y justo antes, que esta es una de las cosas a mí que me llama la atención luego cuando uno visiona las películas, es que ya se habían rodado, pues, el que se considera el primer documental de la historia rodado por Robert Flaherty, que es Nanook el Esquimal, que lo tienen ustedes, vamos, muchos de estos están todos, los pueden ver en internet porque están en YouTube, la mayoría de ellos. Otro de esos primeros filmes experimentales de vanguardia, que es El ballet mecánico, sin guión, y donde, bueno, pues ya incluso hasta algunas imágenes, músicos como David Byrne y compañía para sus videoclips han utilizado imágenes o se han inspirado. Por supuesto, el acorazado Potemkin de Eisenstein, del año 25, y que estas películas, yo es una cosa que he estado intentando, vamos, en el curso de la investigación, y de momento no me consta, que claro, como este hombre estaba situado o vivía en Zamora, pues difícilmente las haya podido ver, porque aquí de las pocas proyecciones que se conocen de cine de vanguardia, por ejemplo, las trajo Luis Buñuel de París, cuando ya después de esos 7 años que está en la residencia de estudiantes, se va a vivir a París y le encargan desde la Gaceta Literaria, pues para la residencia de estudiantes, algunas sesiones de cine, y en una primera de ellas, pues proyecta Rien que les Seux, que es un documental de Alberto Cavalcanti, un brasileño afincado en Francia, un documental que va más allá del clásico documental, de mostrarse en un documental más de sinfonía de ciudad, más artístico, para explicarme mejor. Y la otra es Entreacto, que es una película dadaísta de René Clair, que también está ideada por el pintor Francis Picabia, y donde participan, pues, artistas tan peculiares como Man Ray y Duchamp. Los dos aparecen jugando al ajedrez, con la música de Eric Satie, y en la que es también una especie de ruptura absolutamente con todo. Cuando lleva el cine apenas 30 años de vida, ya les parece algo ya tradicional y antiguo y hay que romperlo, ¿no? Entonces Buñuel, que sí ve esas películas en París, sí las trae, hay esas proyecciones. Hay alguna proyección del Perro Andaluz también en Madrid y en Barcelona, que además tampoco tiene muchas proyecciones. El acorazado Potemkin en la Primera República está prohibida. Entonces, claro, este hombre, yo no tengo constancia de que haya podido ver todo este tipo de cine, que de alguna manera, por eso hablo de la intuición, algunos de esos aspectos formales y estéticos aparecen en su cine, ¿no? O aquí tengo puesto El hombre de la cámara de Isja Bertov, que es otro de las películas clásicas, y que además decir que el acorazado Potemkin se estrenó oficialmente en España en 1977, o sea, ya prácticamente con el nacimiento de la democracia. El hombre de la cámara, que es otro también de esos películas súper experimentales, o Drifters, que es un documental también alejándose del viejo uso, que inaugura la escuela documentalista inglesa, que es John Grierson, que es el fundador de esta escuela, y que, bueno, simplemente es convivir con los pescadores de arenques, y se mete con ellos y se va con el barco con ellos y los filma, ¿no? Además también buscando y jugando, como luego también va a hacer Eptener con sus películas, ¿no? Y luego, después de eso de Eptener, que estas otras películas, no sé si alguna las llegaría a ver, como Las Urdes, de Luis Buñuel, que justo son del año de estas dos, un poco para situarlas. Y bueno, algunas de estas documentales considerados por los especialistas, bueno, pues de los documentales un poco clásicos del cine español, como es el caso de Carlos Velo, que luego emigraría
a México y, bueno, de él es su peli fundamental, que es ya un clásico del cine mexicano, es la adaptación que hizo de la novela de Juan Rulfo, la de Pedro Páramo, ¿no? Clásico que desde luego recomiendo si tienen ocasión de verla. Y luego, por último, y para cerrar ya con esta ventana, en el año 47 que se funda el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que es la primera escuela de cine que en el año 61 se convierte en la Escuela Oficial de Cinematografía, que es donde estudian parte de lo que luego serán los artífices del nuevo cine español, Basilio Martín Patino y compañía, Gutiérrez Aragón, etc. Y que estará hasta 1976. Con ello quiero decir que, bueno, situándolo un poco el contexto de Ebtener, bueno, pues es un hombre que básicamente no tiene formación cinematográfica y que además por esa situación, él sí comenta a Cebrián, pues sí, de algunas películas que ve de pequeño de Chaplin, de algún western, pero tampoco menciona mucho más, e imagino yo que en esos años, en los años 30, 40, en una ciudad como Zamora, pues llegarán las cosas, supongo, o las películas más importantes tipo Chaplin o más conocidas, evidentemente todo este cine de la vanguardia, ¿no? Donde, por ejemplo, en el ballet mecánico, se ve alguna secuencia de abajo, sobre una idea que tienen sobre todo el propio Leisier, que él habla de la poética de la máquina, y hay unas partes de secuencias de filmar la máquina, como luego harán otros cineastas incluso desde el cine narrativo, pero que incorporan elementos de vanguardia, como Abel Gance con la rueda, la GU, que tiene unas secuencias de filmar todos los engranajes. Todos estos aspectos que tiene a nivel estético el acorazado Potemkin, que además, mucho antes, que siempre se dice que en Ciudadano Kane en el año 41 fue el que inventó, digamos, el picado o el contrapicado, ¿no? Donde la primera vez que se ven los techos de los decorados y los suelos de los decorados, cuando muchas veces esos picados y contrapicados ya lo tenemos en el acorazado Potemkin, y donde ya lo tenemos también en los años 20, también por otra peculiaridad en el cine japonés, porque ellos, como ustedes saben, se sientan en el suelo y entonces la cámara, para cogerles a la altura de los ojos, siempre está ligeramente inclinada, con lo cual también se ven los techos, y esto se explica muy bien en un documental precioso de Wim Wenders del año 85 que se llama Tokyo Ga, y que es un viaje que él vuelve a Tokio a seguir el rastro de Yasuhiro Ozu, uno de los grandes maestros del cine japonés y del cine mundial, y se entrevista con varios de sus colaboradores, como el actor Chisu Ryu, y con, precisamente, el director de fotografía, que le explica todo esto que yo les comento a ustedes. Pues toda esa poética que saca Eisenstein de lo que es el propio acorazado, de los hierros, de esa parte industrial, por decirlo de alguna manera, entonces eso de alguna manera lo vamos a ver en Ebtener. Aquí un documental, que además este también se puede ver, que reconstruyó el CEGAI, es este, que es un cineasta vigués, José Gil y Gil, Talleres Salonarti, Sociedad Artística Limitada, que está rodado en Vigo, y que además, curiosamente, sus primeros planos es un poco imágenes de Vigo, y el resto va filmando todo lo que son todas las secciones o los departamentos de la empresa, que es del año 28, curiosamente, y aquí habíamos visto ya en el año 28, pues ya se había filmado el acorazado Potemkin o hemos visto el ballet mecánico, y que simplemente a veces hay giros de cámara, todo a la altura de los ojos, vamos, de una figura humana de pie, y filma de una manera, pues casi como si fuese un retablo, una sección, otra sección, el que hace las chapas, el que las pinta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que realmente es casi como un escaparate, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda. Cuando casi en paralelo, bueno, pues tenemos aquí a Silja Bertov, que está haciendo también otro de las sinfonías de ciudad, o de las llamadas sinfonías de ciudad, y también película influyente en todo el mundo del cine documental y en el posterior, que luego será el film ensayo, que para muchos el padre es Chris Marker, ¿no? O las experiencias que hace Laszlo Mologi en también otra sinfonía de la ciudad, como el Marseille View Sport, y que también tiene sus partes que les interesa, influenciados quizás por Leyer, pero también esa poética industrial o esa, digamos, plástica que ofrecen los elementos industriales. Pongo a colación a
Henri Langlois, porque fue el fundador de la Cinémathèque francesa en el año 36 y porque es uno de los pioneros y como hablamos de patrimonio, y también tiene su conexión con Ebtener, porque no es que lo haya conocido, sino porque este hombre que fue, como bien les digo, pionero de la conservación cinematográfica y fundador de la Cinémathèque francesa, es que Ebtener también otra de esas cualidades, o gracias a Ebtener, que por eso también se conserva parte de su obra, es que él mismo, aunque se archivaba en Iberdrola, pero él mismo se preocupó de mantener ese material clasificado y mantener ese material conservado, guardado, porque, bueno, la empresa lo utilizaba y digamos que ahí él tuvo esa, digamos, intuición de este material, pues voy a encargar yo también a mi manera de conservarlo. Bien, hay esa conexión porque además con el tema del cine es algo bastante curioso el que antes de la Cinémathèque Française, la primera cinemateca que se funda en el mundo es en el año 33, precisamente cuando Ebtener comienza a hacer sus pelis, que son los suecos. Luego le sigue en ese mismo año, pero pocos meses después, el British Film Institute, luego el Film Library, que es la del Museo del Modern Art, y además que luego será fundamental en lo que es el cine de vanguardia americano. Hablo de Maya Deren, hablo de Joseph Cornell, hablo de Hans Richter, de los emigrados europeos, que luego hacen allí películas como el propio Hans Richter, que fue uno de los fundadores del dadaísmo, y que luego va a financiar también todos estos cines de artistas y todo lo que será luego lo que es el cine experimental americano de los 50-60. El Reichsfilmarchiv, que aunque esto parte de los nazis, curiosamente, que también hubo esa cosa de la preservación, aunque aquí, siendo nazis, había mucho, por supuesto, el tema de la propaganda y que luego, junto con la Cinemateca Francesa, estos cuatro últimos crean que esta es actual la Federación Internacional de los Archivos del Film en el año 38, o la italiana de Milán, que es la clásica del 47, por esa preocupación de la conservación del patrimonio y que en España será un señor llamado Carlos Fernández Cuenca, que luchará, pues un poco como Felipe II, cuando dijo eso, Felipe II dijo aquello de no he enviado mis naves a luchar contra los elementos, pues este hombre era las naves de Felipe II y consiguió en 1953 fundar la suya y donde ahora se está restaurando la obra de este señor, de Ebtener, hay un equipo de restauradores trabajando y que afortunadamente gracias a esa intuición, aunque ha habido algunas películas que han tenido auténticos problemas, porque bueno, al principio lo que era los nitratos, bueno, ya saben ustedes el peligro que tenían de que eran inflamables y que enseguida con cualquier se deterioraban rápidamente, pero que se está rescatando y salvaguardando todo este material que, bueno, aunque es propiedad de Iberdrola, pero lo está restaurando la Filmoteca Española y ellos han montado un canal, Los Hijos, que son los que están velando por el patrimonio de este hombre y hay un festival de cine etnográfico en Zamora todos los noviembres y van presentando las películas que se van restaurando. Bueno, estos son los dos cortos que hizo él, El Club de las Solteras, que también hay quien quiere ver la primera película, son cortometrajes los dos, la primera película feminista de la historia. Es curioso, vamos, cinematográficamente, bueno, pues son muy rudimentarias, pero es de, bueno, la boda de una de las amigas, pues el marido es una cosa un poquito también surrealista, le dice que no se casa mandándole una carta porque resulta que está casado. Entonces, bueno, es un poco, uno se queda, la lleva hasta la boda y luego le manda la carta de que estoy casado. Pero bueno, la cosa es que todas las amigas se rebelan y montan el Club de las Solteras, cuyo lema es que hay que acabar con el hombre o algo así. Esta se puede envisionar. Y la otra es la historia de un papel, que es la última que hace de ficción, aunque luego incorpora elementos de ficción, y que además es humorística, un científico que inventa la fórmula para un explosivo y luego lo van a probar ese explosivo, que luego desaparece esa fórmula, vamos, se le pierde, no cuento cómo por si alguien la quiere ver, que tiene su cosilla, muy rudimentaria, pero la tiene, y las explosiones son las propias voladuras de Ricoballo que él aprovecha. Él, claro, al principio, bueno, pues
como les he dicho, es mucho la intuición, que este es su primer documental, las grandes obras mundiales, que además, bueno, al principio, que además lo curioso, bueno, pues como en toda obra de todo creador, a la hora de verlas cronológicamente, también eso permite también ver todas esas evoluciones y todas, digamos, de cómo se va percatando y de todos esos hallazgos e incluso aportaciones que va haciendo a partir de esos hallazgos. Si bien esta es una película, en su mayor parte, bueno, pues rodada por los ligeros movimientos de cámara, frontales. Eso sí, hay una preocupación por buscar el encuadre. Él tiene ese pasado fotográfico, él sigue haciendo fotografías fijas y enseguida en esa inventiva, que aunque ahora nos puede parecer, nos puede parecer a lo mejor un poco ingenuo por emplear un término, pero él de alguna manera intuitivamente se da cuenta, ya aquí por tierras de Zamora está ya filmando y ya, vamos, ya haciendo cosas para Saltos de Duero, pero él se da cuenta que, claro, en esas proyecciones, porque estas películas además en Zamora incluso hay por ahí, se conservan papeles y documentos de las proyecciones, que incluso se hacían folletos, los propios Saltos de Duero, estos documentales los proyectaban porque era una manera de enseñarles a los habitantes de la zona, bueno, pues todas las obras que estaban acometiendo a cabo, ¿no? y de potenciar de potenciar esa actividad, ¿no? Publicidad, propaganda, o como lo queramos llamar. Pero él, claro, él enseguida se da cuenta que, claro, poner solo una película de construcción de una presa, pues esto puede resultar aburrido para el espectador. Y entonces él normalmente estos primeros documentales los construye sobre 3 elementos. Evidentemente uno de ellos es la evolución de las obras de las presas, otro de ellos es, llamarse, el declaro un ferviente enamorado del patrimonio cultural, de los monumentos, y por otro lado las costumbres, sobre todo, bueno, pues lógicamente la Semana Santa. Y curiosamente en esta película se dan 2 cosas muy interesantes. Una de ellas es que ahí filma San Pedro de la Nave, que como iban a hundir el poblado donde estaba situado, pues lo trasladaron ladrillo a ladrillo, y donde él además le encargan la misión, porque bueno, era un hombre al parecer bastante afable, de que pues tiene que decirles a esta gente del pueblo que se tienen que ir, porque vamos a inundar el pueblo, ¿no? Para la construcción de la presa de Ricoballo. Y claro, ese señor que viene por la mañana, que les va diciendo a toda la gente que tienen que hacer las maletas e irse, que además, claro, para muchos es su casa donde están sus ancestros enterrados y las casas en fin, que han ido pasando de familia en familia. Y hay una señora, que es esta señora de la derecha, que le hace un gesto con la mano, porque esta señora, y esto es de las poquitas cosas también que él le cuenta a Cebrián, dice, claro, esa señora que ve por la mañana a un señor que les está echando de sus tierras y por la tarde ve a ese mismo señor con la cámara en la mano que está filmando. Y la señora está, bueno, pues recriminándole. Pero aquí ya vamos viendo cómo él se va dando cuenta de alguna manera, aunque él nunca lo diga expresamente ni se lo confiese a este hombre, porque él cuenta más, lo que le cuenta a Cebrián es más un poco, bueno, pues las cosas que hacía, le cuenta muchos detalles técnicos de las cámaras. Sí, el tío estaba, de hecho monta una óptica en los años 40 en Zamora, con lo cual es multitarea. Tiene su óptica, que es tienda de fotos, que creo que todavía sigue existiendo. Por otro lado, trabajar para Saltos de Duero y por otro lado, hacer los documentales, ¿no? En las siguientes películas, pues ya vamos contemplando esa evolución como en una central hidroeléctrica, que además también se da cuenta de, bueno, cómo se proyectan en los cines estas películas, pues a su vez van, como vemos en el fotograma de arriba, otro uso que tiene importante es la incorporación de dibujos y esquemas explicativos, algunos con animaciones, que son pequeñas animaciones y que explican todo el funcionamiento de las turbinas, de los conductos o de cómo se construye el embalse, etcétera, 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 ¿no?
Y además empieza diciéndolos porque estos son documentales que están pensados para proyectarlos en los cines y en esto, bueno, pues una de las primeras imágenes que vemos son varias manos en varios sitios que están encendiendo lámparas, ¿no? Con la frase que dice, corcho, la tenía apuntada, el milagro de la bombilla que se enciende, ¿no? O sea que, de alguna manera, le están explicando a los ciudadanos que gracias a todas estas infraestructuras ustedes van a poder disfrutar de estos avances como el de la luz. Luego aquí también se da, por eso está aquí reproducido, claro, esos experimentos que hace él, y ya digo, después del contexto que antes les acabo de comentar, que aquí hay una animación, lo que se dice frame a frame, vamos, lo que se llama, ¿cómo se llamaba? Stop motion. Es decir, que es una de estas torres eléctricas que, bueno, no sé cada cuánto tiempo haces un fotograma y entonces al proyectarlo seguido vamos viendo esa fase de construcción. Entonces son pequeñas cosas que a mí personalmente, vamos, y bueno, pues como estudioso de estas cosas, bueno, y más, que insisto ahí bastante en el sentido de que es un hombre absolutamente que trabaja por intuición. Bueno, pues de repente se le ocurre hacer ahí un stop motion, ¿no? De esta manera. Y aquí esto es un poco, lógicamente, como les he dicho antes, él está súper atento a todos los avances técnicos. En cuanto viene el color, él rápidamente hay que trabajar con el color. Luego tiene los últimos trabajos en 35, en cuanto también se establece el formato panorámico. Todas estas imágenes, un poco enlazando, digamos, la central y la del ángulo superior de arriba, son de esas famosas colonias que hablaba antes la profesora Begoña Fernández, que se construyen cerca de las presas y que este hombre filma también. Las cuencas del Sil hay una que además yo estuve hace unos años, que utilizan a veces para ir de acampada, que está muy cerca de Barco de Valdeor, eso es. Y curiosamente, viendo las cuencas del Sil, la película de repente tiene filmada como estaba. Claro, y de esto que paras, vas para adelante, para atrás, pues sí, esta es otra iglesia también de construcción modernista, con las casas de los ingenieros, que hay cosas que ya están caídas, tenía su pequeña sala de cine también. Y mi sorpresa fue encontrarme que la tiene ahí filmada con los niños corriendo y de cómo estaba. Entonces, que vamos, ya es como testimonio, más allá de lo que significa la figura de Ebtener, pues es todo un testimonio valiosísimo, ¿no? De la misma manera, bueno, pues que se adentran las turbinas. Yo cuando veo estos planos que tiene de las turbinas, y me van a dispensar, pero es que yo, como tengo mis pequeñas chaladuras, pues yo aquí me imagino a James Bond del Sean Connery, ¿no? Y ves la estética y, bueno, enseguida se me va. Y, bueno, busco esas otras relaciones que no tienen nada que ver con Ebtener, pero la cosa estética está de las influencias y de las épocas. Porque, claro, esta es del año 60, esta película la presa un poco antes, y el primer James Bond, que es el Doctor No, es del año 62, es decir, que le andan a la zaga por época. Y él aquí lo que hace, pues una de las muchas, pues vuelve a repetir un poco, precisamente con esa cosa de amenizar, la combinación de muestro el estado de las obras, muestro a los ingenieros supervisando la obra o a los operarios trabajando. Por otro lado, muestro escenas de esa vida cotidiana, a veces en esas colonias, bueno, pues los habitantes que mantienen esas tradiciones folclóricas, y aquí filma un baile y además lo graban con sonido y con todo. Y por otro lado, la cosa monumental, pero además aquí empieza a hacer esos pequeños avances que se permite porque aquí hay dos aspectos que subrayo y que luego también está un poco presente en su obra. Por un lado, en el plano ese de la derecha, pero de ese tipo de planos tienen mucho, que es lo del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza, porque luego él va cada vez en sus películas, ya vamos a ver algunos planos, se va también percatando de la grandiosidad del encuadre. Cuando digo la grandiosidad del encuadre es de la espectacularidad, para potenciar más todavía lo que yo estoy mostrando, ¿no?
Y en esta, por la cuenca del Duero, pues una de las imágenes pues se permite en esa cosa de amenizar, pues también introducir, a lo mejor por esa cosa que le viene de esos dos cortos de cine de ficción, pues alguna situación humorística, como en este caso, que filma la tuna y que al parecer los paga, o sea que esto lo filma adrede como si fuese una película de ficción, que van a cantarle a la novia de uno de los tunos, ¿no?, que se asoman a la ventana. Y en un momento dado sale la madre y hacia la chica, plum, la retira de la ventana y se gira la cámara del tuno y dice, menuda suegra, me espera. Algo así dice, ¿no? Y bueno, pues esas cosas humorísticas que a lo mejor nos parecen ingenuas, pero que él se da cuenta que gracias a estos elementos lo que hace es, por un lado, crear expectación y por otro lado, hacerlas más amenas, que a su vez también él crea expectación. Porque muchas veces, que esto también a veces cuesta para analizar la obra de este hombre, tengo que decirlo, porque él hace sus documentales, pero luego se utilizan los noticiarios anuales para poner a los accionistas de la empresa. Esos documentales se proyectan en los cines, pero luego a la vez en el noticiario hay comparativas de cómo estaba la obra y esto es lo que se ha avanzado. Con lo cual muchas veces uno se encuentra en las secuencias que se repiten hasta en 3 y 4 ocasiones. Gracias a esas repeticiones se ha podido restaurar material, pues son las mismas secuencias que en algunas copias estaban defectuosas y en otras no. Ahí vamos viendo también lo de los planos espectaculares, lo de la historia humorística. Además he querido poner esos 3 planos porque, bueno, es muy simple, vienen las fiestas del pueblo, con lo cual al ser un festivo las obras paran y entre los operarios hay uno que quiere triunfar en el mundo de los toros, o eso dice el locutor, que por cierto, a puntillo, la inmensa mayoría de las locuciones las hace Matías Prats, para que nos hagamos una idea de que este hombre, bueno, pues con el nodo tenía muy buenos contactos además, y de hecho muchas veces iba cuando la ocasión lo requería, cuando cerraban las oficinas del nodo, como que ahora esto verán algunas imágenes con la presa de Aldea Dávila, que se inundaron las obras por la crecida del río de unas tormentas que hubo, y creo que va a tener que ir acabando, que quedan 5 minutos. Bueno, pues el torero, pues eso, cuando lo requería, él iba por las noches a las oficinas del nodo, a los laboratorios, y trabajaba por las noches. Bueno, pues el operario torero que sale a torear, pero fracasa como torero, y el plano, vamos, la secuencia termina con él, y diciendo el locutor con esa cosa de broma de, bueno, pues como del arte no se vive y bueno, pues al final no eres buen torero, pues hay que ponerse al tajo, ¿no? Y dejarse de sueños. Y luego esos aspectos que vamos viendo, o que se van detectando en su obra, a la hora de esa cosa estética, un poco por eso ponía antes pues cosas como el ballet mecánico, ¿no?, a la hora de fotografiar ciertos elementos constructivos, o la manera de las visitas del ministro de turno y las autoridades de turno, que él ya no es la cosa así frontal de que llegan y los filmo, sino que ya me voy buscando mis angulitos para ir potenciando estéticamente. Esto es lo de Dominando al Duero, que además ahí está otro de los grandes ejemplos del marketing, de que ellos tienen un servicio meteorológico que está en contacto y claro, vienen tormentas y Ebtener, que está bien listo, pues dice, pues a filmar a ver cómo, porque se están produciendo inundaciones, y llega justo en el momento que está filmado cuando está todo inundado y están salvando las máquinas, y rápidamente, claro, como se supone la mayor presa, en aquella época era la presa más grande de Europa, además que lo fue, pues rápidamente Ebtener lo filma, va rápidamente a Madrid, lo revelan por la noche, lo montan, porque empiezan a bajar las acciones, porque dicen, fracaso absoluto. Y se lo ponen a los accionistas y claro, gracias a esta película que ven que todo se ha ido salvando, pues logran salvar a los accionistas. Vamos, logran que no vaya a la ruina la empresa, es decir, esa estrategia de marketing funcionó. También vemos en esos avances, pues de repente en una película del año 63, también acorde a la época, vamos, a la estética de la época, pero
Eso son todo un juego de animaciones que me pareció también fantástico y más para una película en este tipo que, como vemos, es la fabricación de Aldea Dávila, que también se habla de las inundaciones y cómo él se va buscando ya con relación a estos primeros que veíamos, a estos primeros planos, la espectacularidad y el dominio que va teniendo del encuadre para potenciar todavía más todo lo de la... toda, digamos, no solo la obra, sino también a nivel estético lo que es la propia película, Aldea Dávila, donde se filmó Doctor Civago y donde se filmó La cabina de Mercero, entre otras. Y ya, bueno, como ya no me queda casi nada, voy a terminar con las cuencas del Sil y una foto más, porque aquí introduce lo que es en la introducción un peregrino. Antes de hablar de la cuenca del Sil, el film que les decía, y es el peregrino andando y cómo él empieza primeros planos, es una sombra, le sigue los pies, luego le vemos de espalda, hasta que le vemos la cara. Va jugando un poco como luego hacen las películas, por ejemplo, que se me ocurren de James Bond, que muchas veces al villano te muestran la mano, el gato que lo sostiene, los pies, tal, y hasta no bien pasada por lo menos la mitad del metraje, o bastante, no le ves el rostro. Pues él juega un poco a eso, y aquí cuenta un poco la historia del peregrino, que saluda a la pastorcilla, todo eso lo ha montado y lo ha colocado, y como de repente cuando se lava las manos, se le cae la calabaza, que es la cantimplora para llevar agua, y entonces bueno, vemos que va corriendo, que la consigue capturar y de repente está viendo las cascadas y está la voz en off diciendo aquí el hombre se debió de dar cuenta del poder que tiene el agua y la energía, etcétera, 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 y luego pasa a la cuenca del Sil. Y para cerrar, porque aquí hay cositas muy interesantes, pero no puedo seguir, pero sí terminar, porque me gusta terminar con eso. Y ustedes ven aquí unos títulos de crédito y habrá uno que les sorprenda, porque pone Javier Crae. Y es que él se casó en segundas nupcias, porque envidió de la primera, que tuvo más hijos, y bueno, pues era sobrino suyo. Y en esta película en concreto, y siempre la electricidad, ya estaba Crae con sus... Y además por lo visto hizo algunas cositas de películas, pero bueno, estaba el sobrino con la cosa artística y la familia dijo, este hay que enderezarlo, que se ponga a trabajar, pues que se vaya con el tío. Y entonces le mandaron aquí de ayudante a Javier Crae, que luego hizo cositas, pero luego siguió con su vida disoluta. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.